Bueno, Crispatitos, vamos a tratar un poco sobre el concierto en tanto en cuanto hablamos con Borja Montaño en su canal, que está evidentemente subido en Aprendiendo con Borja Montaño, pero también aquí, y tal vez como fueron una serie de preguntas que estaban establecidas en el marco del diálogo entre Borja y yo, en la intervención posterior de uno de los mecenas del canal, pues aquí ciertamente trataré de sucintamente establecer la idea de que puede haber en el siglo XIX una corriente en donde había, debido a la llamada Revolución Francesa, debido a la Revolución Inglesa de un siglo antes, la llamada Revolución Gloriosa de 1688, la Revolución Francesa de en torno a 1788-89, la dualidad del ámbito jacobino, francés, liberal, inglés, la noción respecto del poder federal, o poder central, o poder superior, con las entidades que pudieran componer esa realidad en un choque, que podríamos ir a Andrew Jackson con su vicepresidente Calhoun, y en la disposición que unos años y décadas después llevaron al conflicto de la guerra de secesión de los Estados Unidos de América, que lo hemos tratado con el doctor Emiliano, no Emilio Blanedo, Emiliano sería un mecenas del canal. Bueno, a pesar de que los dos tengan algo que ver con Cataluña. Y ciertamente en Cataluña pasó o no pasó, según se mire, algo con un término risible, como es el término procés. Como si fuera no una purrusalda, que eso más o menos estaría bien, un puré de guisantes. A eso me suena el procés. Pero estamos, a diferencia de lo que vio Sabino Arana cuando estuvo en Barcelona, y por ello tiene una calle, y la tendrá por siempre, en la ciudad condal, estamos hablando del sistema de concierto. Del marco en donde lo que es el sistema de concierto económico vasco es un esquema que deviene de un pasado histórico en donde nos encontramos con una etapa en la que el señor de Vizcaya, por ejemplo, era en teoría de los Lope de Haro. Luego deviene en la unión personal del señorío con el papel de señor de Vizcaya, con el rey de Castilla. Y esa unión, estilo Commonwealth, cierto es que la gente puede pensar que efectivamente todos los caminos conducen a Roma y todo era inevitable. No, evidentemente no. Ni siquiera en el Reino Unido. Porque la locura del rey Jorge devino en buena medida porque era imposible de conceptualizar para algunos que los territorios de América, de las 13 colonias de la costa americana, fueran a independizarse. No tenía ni el menor sentido. Por tanto, hubo un cruce de cables. Cierto es que, a la larga, en 1857 se estableció la Commonwealth en Canadá, se estableció la unión de esos territorios al norte, llamándose Canadá. Eso devino, posteriormente, las décadas posteriores, en un asentamiento del concepto que luego se acuñará como dominio. En 1931 tendremos el acuerdo de Commonwealth con esos dominios. Australia, Nueva Zelanda, Canadá, la Unión Sudafricana, estableciendo un nivel premium de lo que era ser una colonia dentro del marco imperial del Reino Unido. Pero fueron muchos años, muchos tiempos, décadas, a quien diría siglos, a la hora de convertir esa conceptualización de que se podía ser rey de Inglaterra, pero también rey de Canadá, rey de Australia, rey de Nueva Zelanda, rey de Jamaica, rey de... en esa idea que en principio pudiera estar incorporada dentro de la monarquía hispánica, con esa noción que pudieran tener marcos jurisdiccionales diferentes. El tema de los virreinatos conceptualizados en juego de espejos con respecto a los franceses, a los ingleses, a los neerlandeses, a los suecos.
Incluso los letones tuvieron colonias en algún lugar de otros continentes. Pues esa conceptualización pareciera que los portugueses y los españoles tendrían que tener exactamente lo mismo, en donde la ausencia de comprensión respecto de cuál era el esquema jurídico político que había en esos otros territorios que el artículo 10 de la Constitución Española de 1812, la PEPA, decía los españoles de ambos hemisferios y delataba cuál eran los territorios. Delataba porque a veces hay que hacer delación de los territorios en su nombre, porque si no, alguien podría entender que España es la España nuclear y el resto no son España sino colonias. Lo cual genera problemas respecto a la idea de que es una colonia y que no, porque puede haber gente desde Canarias que diga que Canarias es una colonia. ¿Era un territorio africano según el artículo 10 de la PEPA? Sí. ¿Era una colonia? Probablemente sí. La ley de puertos francos establecía una cosa y pudiera haber tenido un derrotero con los británicos a partir de mediados del siglo XIX. ¿Cataluña era una colonia? No. ¿País Vasco lo era? Tampoco, no. Salvo que digan con toda claridad que el virreinato de la Nueva España era una colonia de España al servicio de la corte de Madrid, en cuyo caso, por ejemplo, el virreinato de Navarra, con su virrey, también sería una colonia. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque evidentemente el desarrollo era juramentado a través del fuero en la ceremonia, sobre todo en el ámbito de Guernica. Uno de ellos, en 1476, con Ferran el Católic, yendo a jurar a Guernica, con toda la ruta juradera. Allí, en Morga, uno de los puntos de paso entre la ruta juradera, desde donde vivía el corregidor en Bilbao. Le gustaba vivir en una ciudad importante, en el centro del universo, como es Bilbao. Pero a partir de ahí, pues había que hacer la ruta juradera que pasaba por aquí por Morga hasta lo que es Guernica, y la hoy casa de juntas de Guernica, donde está el viejo árbol. Eso era un esquema político en donde las propias leyes, la propia capacidad de obrar, el tema de que la ley no solamente es la ley, sino cómo se construye la institucionalidad del fuero, incorporaba un marco general. Pero eso fue enfrentándose a la dificultad a lo largo del siglo XVIII y XIX, porque cierto es que en el Estado francés había un cierto jacobino, un ámbito de unitarismo que uno puede tirar para atrás. ¿Dónde está la semilla del mal? ¿Está la semilla del mal en Luis XIV? Con l'État c'est moi, el Estado soy yo. ¿Puede estar la semilla del mal en la muerte, asesinato de Enrique IV de Francia, Enrique III de Navarra? ¿Puede estar la semilla del mal en la Guerra de los 100 años? Donde el dúo de Flandes, Molina y Nievas, en Belmartis, establecía la noción de que el Reino Unido e Inglaterra estaba muy unida y por eso iniciaron la guerra de una manera importante. Pero los franceses estaban desunidos y el Estado francés, el Reino de Francia, con aquella situación de sucesión, también encaminó sus pasos hacia una integración para equiparar a la que había en Inglaterra. Y esa unidad pudo devenir a la idea de una sola administración, una sola ley, que ese pensamiento, ese proceso, pudiera haber encaminado los pasos hacia una destrucción de la diferencia. En el caso del Estado español, debido a los pactos de familia, sobre todo derivado de la desaparición de los Austrias, de los Habsburgo, con la muerte de Carlos II, hechizado, por algo sería, tenemos la llegada y el advenimiento de Felipe V. Para los vascos, en buena medida, tiene esa relación histórica de legación del gen a través de Enrique IV de Francia, Enrique III de Navarra, quien se convirtió en representante de la dinastía Borbón y el surgimiento de esta nueva realidad. Cierto, estaban los Medici, allí, en París, a la hora del catolicismo contra los hugonotes. Cierto es que debido al pacto entre el conde de Barcelona, el rey de Castilla y el papa,
algunas bulas sean verdad o falsificadas para Petronila, como esposa a los 9 meses de Ramón Berenguer IV, con la sustracción de la corona de Aragón en favor del conde de Barcelona. Luego nos encontramos con otras vicisitudes, como por ejemplo el ataque a Navarra de 1512. Tenemos un libro interesante para hablar un poquito de eso, como es el del camarada aquí, lo he dado al revés, como si fuera la foto de Felipe V, Capitanes del Reino, de José Antonio Peloqui Colomo. Este libro habla un poquito de eso que comento, de 1512, los prolegómenos y toda la historia del reino de Navarra, que tiene su interés, porque, en cierta medida, el ducado de Vasconia había sido el padre, con Eudón el Grande, que ayudó a Carlos Martel en el tema de la batalla de Poitiers. Hubo dos herederos de ese ducado de Vasconia, como sería el reino de Navarra, primero reino de Pamplona, luego reino de Navarra, y sería el señor de Vizcaya. En el ámbito de ambos, la foralidad es la capacidad de obrar, de autogobierno, las instituciones del fuero, y siendo, luego posteriormente, siglos XIII, XIV, XV, un territorio más o menos pequeñito, pero importante en el tema marítimo, importante en el ámbito comercial. Era un territorio con poca población y por tanto el reconocimiento de estas situaciones pues podía ser un equilibrador, sobre todo porque para Ferran el Católico y su señora esposa Isabel de Castilla, Isabel I, la católica, fue importante el apoyo desde primera hora del señor Vizcaya, lo cual evidentemente tiene importancia con ese momento de jura en 1476 en Guernica por Ferran el Católico, figura que inspiró a Maquiavelo para El Príncipe. Cuando llega el siglo XIX, evidentemente todas estas disposiciones chocan con la búsqueda de una unidad ya más a fuego, sobre todo después de la Revolución Francesa, que lo hizo muy claramente. E incluso Engels habló de que había pueblos, así en conjunto, no personas, pueblos que debían desaparecer de la faz de la tierra, como era el pueblo bretón, por haber apoyado la causa de la Vendée, el pueblo escocés, por la causa jacobita, o el pueblo vasco, completamente, por el tema de los carlistas. Es evidente que Engels no siguió sino una cosa que también Reclus, incluso Unamuno, llegaron a creerse, que el pueblo vasco debía desaparecer en favor de los que estaban por encima. Había pueblos pringuis, con idiomas de pringuis, que eran viejunos, que debían de dejar de existir porque la modernidad estaba dicha en francés o en castellano o dicha en inglés, y por tanto eso era la cultura superior, que hacían que cualquiera que quisiera hacer esas cosas pequeñas en otras francachelas, a pesar de que fueran tradicionales, ustedes no tienen sitio en este mundo moderno. Así que o se asimilan o mejor vayan orillándose y quedándose por el camino. Pero el pueblo vasco, sigue luchando. Y luchó por la defensa de sus principios del autogobierno. Al principio igual no fueran conscientes de qué era el corpus jurídico político. Tal vez no tuviera un relato que explicara completamente qué eran esas instituciones, qué capacidad de obrar tenían, qué era lo que había que defender. Pero a veces los ataques desde fuera, con el canónigo Lorente, a instancias del príncipe de la paz, el tal Godoy, que ya lo intentó también con el puerto de la paz en Abando, atacando el ámbito de Bilbao, con su capacidad, que también había sido puesta en jaque también por los de Portugalete, y hay una falúa, tenía que ir una vez al año a recoger los quejíos que pudieran tener los de Portugalete. Por supuesto, cuando volvían, ¡ay, qué coñazo los de Bilbao! ¡Ay, qué coñazo los de Portugalete! Pero bueno, en hecho, era que evidentemente una villa que estuviera a la entrada de la ría, abierta a Labra, era difícil de defender a los piratas.
y a otras incursiones militares. Cuando uno entra en la ría, se encontraba la barra de Portugalete, que era una barra de un cabreo importante para los navegantes. Luego te encontrabas un poquito más adentro, el nudo que era la curva de Lorrita, y hasta no llegar hasta el punto donde está el puente de la Salve, donde se cantaba la salve marinera, no estaba uno seguro de haber entrado. Con lo cual, ahí hubo intentos respecto de Bilbao, de tratar de... y uno de ellos Godoy. Este Godoy fracasó, como había fracasado en el siglo XVII el conde duque de Olivares con su unión de armas, y otros intentos de hacer una centralización. La unión de armas era en dos elementos que luego serán importantes en el siglo XIX. Dinero y tropas. Milicias y una cuota. Porque hasta el siglo XIX había diputaciones forales que pagaban un tributo, pero un tributo voluntario, en función de lo que había necesidad. Y el tributo en armas, si era dentro del árbol malato, en territorio vasco, podían luchar por elemento vocacional. Si era más allá, que era la mayoría, tenían que ir como mercenarios, es decir, tenían que cobrar profesionalmente, como los que venían de Suiza, los lasquetes, los germanos, los italianos y otras nacionalidades que cubrían no solamente el ejército de España, sino también de otras realidades en el ámbito europeo. Eso era importante porque las necesidades, como se ve en el proyecto de unión de armas del conde duque de Olivares, ya en el siglo XVII, con los Austrias llamados menores, había esa necesidad por las grandes querencias del imperio a participar en el concierto europeo, pero también en el tema americano, las aventuras exteriores. Cierto es que esto podría visualizarse, por ejemplo, con A la Triste. Esto de la unión de armas está incorporado en la película, esa con Viggo Mortensen. Y seguro que también en el ámbito de los libros de Pérez Reverte. Un cartagenero universal, dicen. En ese choque, evidentemente, jurídica y políticamente, el País Vasco podía sufrir y sufrió como derrotado en la primera guerra carlista, aunque hubo un cierto empate respecto de lo que pudo suponer el abrazo de Vergara. Cierto es que luego el tema con O'Donnell, 1841, el tema de las aduanas, bueno, una serie de elementos. También en 1837 habría habido algún ataque foral, ataque al fuero, no ataque foral, ataque contra lo foral. Cosa que luego tendremos en el ámbito constitucional del 1978, que tratará de resolver algún elemento. No todos, porque la orfebrería a veces es complicada cuando hay intereses contrapuestos. Desde la primera y la tercera guerra carlista, porque en medio hay una, que es la de Cabrera, en el Maestrazgo, que solamente fue allí. Y por tanto, para los vascos es la primera y la segunda, pero para los de la costa mediterránea serían tres. La una, la segunda y la tercera. Pues lo que sería la primera y la última guerra carlista tienen componentes de agresión al ámbito vasco. La primera termina en empate con un ámbito de lo que podríamos llamar sui generis, una exnovación de un sistema foral sin suelo, porque estaría en base a la ley abolitoria que confirma los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. Ya está poniendo un techo. No solamente la monarquía, sino la unidad constitucional de la monarquía, en donde habría un suelo jurídico-político para todos los territorios. Con lo cual, un hecho diferencial ya se veía cortado por encima de que había un límite, un poder superior con capacidad de obrar sobre lo que había sido el fuero hasta ese momento. Y debía actualizarse. El problema es que en ese momento todavía había capacidad para las instituciones del fuero para tratar de reformarse ellas mismas y no que la reforma viniera desde Madrid.
cosa que, por ejemplo, para Navarra no había, porque quitaron las Cortes de Navarra, y eso hizo que acabarán entrando en la llamada Ley Paccionada en 1841. En Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, habiendo reuniones, cierto es, de las 4 diputaciones en lo que se llamaba Gobierno Vasco. Tengo las actas por ahí, en un libro bastante grande. Nos encontramos con la llegada a la etapa final, con elementos que se contraponían, como la Guerra Cantonal, la Primera República, antes de la Primera República el tema de la Revolución Gloriosa, 1868, Almirante Topete, Prim, la salida de Isabel II de Castilla, de España, por el Hotel Londres de Donostia en dirección hacia París, el asunto de Amadeo de Saboya, Amadeo I de España, con todo lo que supuso la muerte de Prim en la calle del Turco en Madrid, y por supuesto el tema de Cuba, las guerras cantonales, dije las guerras cantonales, pues había muchos elementos que se incorporaban, y además la guerra carlista. Venga, para los que decían, a este guiso le falta algo, ¿eh? Bueno, pues también. Y eso supuso que, a pesar de que, en buena medida, más incluso que el tema foral, que no tenía ya una presencia en el ámbito discursivo del pretendiente carlista, no ya el tema de la herencia, porque había esa disquisición, porque hasta 1874 no se estableció con el manifiesto de Martínez Campos. Manifiesto, por decirlo de alguna manera. Antes había habido la intervención de este Sandhurst, el manifiesto de Sandhurst, ese sí era manifiesto, pero el manifiesto de Martínez Campos en Sagunto fue un pronunciamiento de los típicos del siglo XIX. El muchacho que quería emular a Prim cuando intentó encauzar a las Cortes para tratar de elegir primero democráticamente un rey y luego elegir cuál podía ser, cuando hubo la situación con el Hohenzollern de ole ole si te eligen, bueno, pues ahí nos encontramos con el telegrama de Bismarck para forzar a través de España la guerra civil europea, guerra franco-prusiana. Y cierto es que luego hubo otros telegramas como el Zimmermann, que tuvieron su impacto, también con los alemanes, pero digamos que esa realidad jurídico-política de España pues tenía estas disfunciones y que estaba ahí bien de lo que había sido el ámbito europeo. Cuando el émulo de Prim, Cánovas del Castillo, quiere tratar de hacer la transición ordenada desde la Primera República, primero federal y luego unitaria en 1874, se encuentra con que hay gente que está con más ganas de hacer cosas y más rápido. No tienen paciencia. Como le pasó a Vercingetorix en Alesia, en donde cierto es que Vercingetorix estaban dentro de la ciudad y había un grupo que había ido a tratar de levantar el cerco. Cierto es que estaba el invierno cerca. Cierto es que la cerca había puesto Julio César hacia adentro y hacia afuera. Él estaba también cercado. Pero, en vez de coordinarse el ataque, los de Vercingetorix desde el dentro y fuera para combinar el ataque sobre las tropas de Julio César, lo hicieron a lo loco los que habían venido y, por tanto, ahí las cosas suelen ir un poquito mal. Martínez Campos hizo la batalla por su lado y luego cuando se efectivamente votó por la restauración de la monarquía y se hizo la Constitución de 1876, no estaba todo tan claro como hubiera ido linealmente la prístina lineal de haberlo hecho como pretendía Cánovas del Castillo. Por tanto, ya el origen de la restauración pues venía un poquito viciado de ese propio origen. Pero aún así, Cánovas sabía que algo tenía que hacer con estos maldados vascos, a pesar de que la causa carlista no tenía tanto apoyo y la causa foral no había tenido. Pero era una oportunidad.
una oportunidad para tratar de embaucar a estos vascos porque había dos elementos que seguían haciendo voluntariamente, como era el tema del dinero y era el tema de las quintas. Todavía estaban metidos en guerras por ahí, por el mundo. Estaba el tema, como decíamos, de Cuba, de Filipinas, estaba el tema cantonal, estaba el tema también de Marruecos. En 1859-1860 hubo una pequeña guerrita en Marruecos, luego habría alguna otra más, con lo cual necesitaban de insumos. Si no, ¿cómo se entiende los disturbios de 1909 en Barcelona y también los de 1917, ambos relacionados de alguna manera también con el tema colonial en Marruecos? Templo expiatorio, Sagrada Familia. Se puede investigar este tipo de elementos. Dinero y gente. Por tanto, lo que querían era la destrucción formal de los fueros, cosa que se verifica en la ley abolitoria de 1876, en conjunción con el hecho de que en los 10 años siguientes los ganadores de la guerra carlista no pagaran impuestos, es decir, los llamados liberales. 2 años después, teniendo en cuenta de que, bueno, pues lo que habíamos podido comentar a través de la disposición de John Calhoun y el ámbito del duelo entre el poder de los estados y el poder federal, con una fórmula que en el ámbito foral sería ni yo sobre ti, ni tú sobre mí, no impedir, no imponer, que sería un sustrato, que sería la derivada del aprendizaje, porque en el siglo XIX en Estados Unidos, los estados federados, los que habían creado Estados Unidos, y la unidad federal, creada por los estados, luchaban, y la teoría de Calhoun tiene algo que ver con lo que acabaría derivando respecto de la guerra de secesión. ¿En otros países pasaba esta cosa? Sí, claro. Luego tendremos el tema del Home Rule con el tema irlandés. Ay, si se hubiera podido entrar en vigor antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿sería otra Irlanda distinta? ¿Se habría hecho el Easter Rising en 1916? Es una pregunta, creo que es razonable. Por tanto, cuando entramos en lo que es exactamente el concierto económico vasco y cuál es su origen histórico, debemos de tener presente todo esto y muchas cosas más acerca de cómo se alcanza ese 28 de febrero de 1878, en el que previamente, dado que nunca, y esto es una precisión importante, nunca el reino de Castilla, las Españas, jamás habían recaudado impuestos. Eran territorios ignotos para la administración española. Desconocidos. No conocían a ninguno de los administrados porque no recibían impuestos. Y los impuestos se hacían internamente y había la administración dentro del sistema foral. Debido a esas cosas, pues dijeron, vamos a hacer que entren en el concierto económico de la nación, pero a través de un propuesto programa temporal de 8 años, a finalizar en el momento en el que se terminasen los beneficios para los vencedores de la guerra, en el año 1886. Problema, que a pesar de ser unas diputaciones entreguistas renovadas a dedo desde Madrid, elegidos a dedo por Cánovas del Castillo, esos políticos vizcaínos fueron capaces de modificar el sistema, que era una imposición desde Madrid a una cosa que pudiera adaptarse a una realidad sobre el terreno. Y la gestión pues, fue razonable. Había un dinero que tenían que pagar, con lo cual había una contribución ya no voluntaria, sino obligatoria y con periodicidad clara anualmente, que es lo que acabaría conociéndose como el cupo, porque había habido una actualización en 1877, el año anterior, el acuerdo Tejada-Baldosera, que mejoraba el acuerdo paccionado de 1841 con el tema de la aportación en Navarra, con lo cual eso sirvió de marco también de referencia para... ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido el acuerdo Tejada-Baldosera? Nadie lo sabe. Pero son elementos que se van posicionando
Y bueno, pues al final, cuando la cosa ha concluido, puedes tirar para atrás y decir, ah, aquí están los diferentes hitos. Ya, pero mientras vas transitando, los hitos van confluyendo y a veces no sabes cuáles van a entrar en el guiso y cuáles no. En el concierto económico, por lo tanto, influyen elementos que luego serán importantes para la relación entre el País Vasco y Navarra. Gemelos univitelinos, como diría Pedro Luis Uriarte. Ese es el origen. La necesidad de tener gente, militares, las llamadas quintas, y la aportación por parte del País Vasco que sea regular. Dinero y militares. Y el hecho de que no tuvieran ninguna otra disposición, a pesar de tener un país ocupado por 40.000 militares, ley de excepción, todas estas cosas, pues al final se llegó a ese inicio del acuerdo. Ese es el origen histórico. Un origen de imposición que luego fue transformado en otra cosa en los casi 150 años que lleva el sistema de concierto. ¿Por qué el País Vasco tiene este sistema fiscal propio y otras comunidades no? Pues por la parte histórica que hemos definido, en donde hay un elemento que es importante en ese desarrollo, en donde la idea de ser unos coñazos, de ser unos cabezaduras a la hora de defender lo propio y no dejarse arrastrar por las llamadas modernidades, pero también un elemento importante. ¿Por qué el País Vasco tiene este sistema fiscal? Por la disposición adicional primera de la Constitución Española de 1978, que establece que la Constitución respeta y ampara los derechos históricos del pueblo vasco. No lo pone así los territorios históricos, pero en la negociación del esquema de la Constitución, el PNV fue el que negoció la disposición adicional primera y evidentemente se refería a los territorios vascos. Una sentencia del Tribunal Constitucional de finales de los 80 estableció concretamente de que los territorios históricos a los que se refiere la disposición adicional primera son única y exclusivamente Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Y eso es un hecho diferencial, lo mismo que podremos encontrar el hecho de que el 41 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, artículo en donde se establece que el sistema tradicional foral de conciertos es el que referirá a la relación financiera, fiscal y financiera del territorio vasco con el Estado español. Cierto es que la LOFCA de septiembre de 1980 establecía en la disposición adicional primera y segunda para el País Vasco y para Navarra un marco en donde se establecía que la relación financiera con las comunidades del País Vasco y Navarra sería a través del sistema de concierto y convenio. Por tanto, aquí tenemos un hecho diferencial, sobre todo con la disposición adicional tercera, que habla respecto de Canarias, pero lo hace de una manera bastante más vaga, a pesar de que el sistema de REF y RIC será incorporado en el Tratado de Ámsterdam en 1997, gracias a Aznar. Probablemente a través del hecho de que Coalición Canaria había apoyado la investidura de José María Aznar, pero también lo había hecho el Partido Nacionalista Vasco y la reacción fue bastante más diferente, con ataques al sistema de concierto, lo cual resulta ciertamente desconcertante. Pero otras comunidades, ¿por qué no lo tienen? Pues en buena medida porque no lo han luchado, porque no lo han buscado, porque no lo han querido. Les parecía, por ejemplo, a los catalanes en la época de la transición una antigualla, algo que no merecía la pena luchar por ello. Luego se han ido por ello, por ejemplo en 2012 con el llamado Pacto Fiscal. ¿Cómo funciona en la práctica la recaudación de impuestos bajo el concierto económico? En buena medida podemos establecer el hecho de que la hacienda de los territorios históricos es igual a la que puede haber en otros territorios, con la salvedad de que hay dos grupos de impuestos. Uno con capacidad normativa propia y otro con capacidad en el marco general, porque tienen que ver con el precio de mercado, es decir, con aquellos elementos que pudieran servir para el mercado integrado. Otra cosa sería el hecho de que ese mercado integrado en teoría se refiere al Estado español, pero en el marco del mercado interior de la Unión Europea, a pesar con las deficiencias que pudiera haber en el informe Draghi, nos encontramos que desde 1993 en principio el nicho de mercado no sería el Estado español, sino el marco conjunto de las comunidades europeas, luego Unión Europea, lo cual ahí puede suscitar algún interrogante.
La recaudación, por lo tanto, en una idea, esta diferencial de lo que es los impuestos IRPF, que serían de extracción con capacidad normativa, y aquellos que se recaudan, pero el tipo impositivo y su marco está regulado para el conjunto del Estado, mitad mitad. Y también el hecho de que con independencia de subir un impuesto u otro, la capacidad, es decir, la situación de la presión global equivalente tiene que ser exactamente la misma en el marco general y en el ámbito foral. Con lo cual, el marco global, ya incluso dentro de la propia ley de concierto, negociada en 1980 y entrada en vigor a partir del 1 de enero del año 81, retroactivamente, porque realmente entra en vigor en verano, junio del 81, establecería un marco en donde sería legalmente imposible establecer ningún tipo de paraíso fiscal en el País Vasco y en Navarra. Sería imposible por esa situación de lo que diríamos de la presión global equivalente en el territorio común y en el territorio foral. Por tanto, en cierta medida, la agencia tributaria en el País Vasco es la Hacienda de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Álava, de Navarra. En el caso de Navarra, al ser comunidad uniprovincial, la Diputación Foral estaría integrada en el gobierno regional, estableciendo el marco del gobierno foral de Navarra, actualmente presidido por doña María Chivite y antes por doña Usue Barcos Berruezo, actualmente senadora por Navarra en la Cámara Alta española. ¿Qué es el cupo vasco y cómo se calcula exactamente? El cupo vasco sería lo que se paga preventivamente cada año al Estado español por diversas cuantías. En buena medida es importante el factor del índice de imputación del 6,24%. El cálculo, tenemos en este canal una serie, por tanto me remito a ello, donde se explica profundamente el sistema de concierto y también el cupo vasco, que es el sistema de aportación en el caso del convenio en el ámbito de Navarra. Es interesante el hecho de que cuando se negoció el sistema de concierto se iba a establecer una ley aparte de cupo, pero evidentemente las circunstancias hacen que el momento y el lugar se aprovecharan y hubo un impulso de Pedro Luis Uriarte de establecer un cupo provisional dentro del propio marco de la ley de concierto, cosa que evidentemente fue importante porque después, hasta 1988, no se pudo establecer la liquidación de los quinquenios, porque es un plan de quinquenios, de 5 años. Recordemos, los presupuestos pueden ser de muchos ámbitos y hacemos un acuerdo sucinto, implícito o de alguna manera estableciendo el año natural como ámbito de los presupuestos. Pero en Europa, por ejemplo, hay un periodo septianual de 7 años de las perspectivas presupuestarias del marco general de la Unión Europea. Con lo cual se pueden incluso aprobar tranquilamente. Apruebo 3 presupuestos seguidos. Bueno, pues por poder se puede hacer. Otra cosa es que sea virtualmente más positivo, más factible, más llevadero el establecer un periodo más manejable. En el ámbito de Estados Unidos podríamos encontrarnos que comienza el año fiscal, por ejemplo, en abril, y luego, y no es del 1 de enero, sino, pongamos, del 1 de abril, es decir, April's Fool, ya, sí, lo siento, pero se entiende, ¿eh? O podría ser el año fiscal igual al año de la Liga de Fútbol, que comenzará en agosto y terminará en julio. No tiene por qué ser de 1 de enero a 31 de diciembre. Esto, en el quinquenio, establece la noción de que cada 5 años se establece la perspectiva de cómo va a ser el ingreso del cupo por parte del Estado español, acordado en cierta medida. Luego hay mecanismos para la revisión, porque evidentemente pueden haber cambios a lo largo de lo que puede pasar. Y luego, evidentemente, como en cada presupuesto que hay un antes, un durante y un después, está el tema de la liquidación del cupo, que también debe de ser por negociación de las dos comunidades, es decir, de España y del País Vasco, en la comisión mixta del concierto y cupo, a la hora de establecer la decisión
en un órgano paritario de ni yo sobre ti ni tú sobre mí, en donde hay mismo número de representantes de un lado y de otro, y la decisión tiene que ser por unanimidad. Por tanto, si una de las partes no está de acuerdo con el diagnóstico ni con las decisiones a tomar y adoptar, no hay decisión adoptada. Por eso es interesante la disposición de que si no hay elemento nuevo, entonces se mantiene en vigor el último acordado paccionadamente. Cosa diferente, por ejemplo, de los Estados Unidos, que si no hay acuerdo, chapamos el gobierno y mandamos a la gente a casa. Lo cual ciertamente es elementos diferenciales. ¿Quién decide cuánto se paga de cupo y cada cuánto se revisa? Hemos comentado que se revisa cada periodo quinquenal. Ha habido momentos de dificultad de negociación, por ejemplo, el que decía inicial, en donde se negociaron dos quinquenios en 1988, uno liquidado y otro en periodo de liquidación, como era el 81-86 aproximadamente, y luego del 87 en adelante. Tenemos actualmente un periodo que fue negociado. Hubo dos negociaciones porque una fue con Montoro y otra con Montero. La del PP y la del PSOE. Con Montoro hubo una negociación en 2014 para la liquidación de dos periodos. Y luego también se estableció con Montero, María Jesús Montero, para establecer algo que va a terminar dentro de no mucho y habrá que ampliarlo porque de 2026-2032 será el nuevo periodo, por lo cual la negociación en teoría tendría que venir dentro de no mucho. Y si no, pues se tirará para adelante con el último quinquenio y no pasa nada. No existe, por lo tanto, una decisión unilateral. No es el gobierno vasco, no son las diputaciones, es un acuerdo del ministerio, del gobierno de España, con las instituciones forales en una mesa de negociación en donde se toman las decisiones por unanimidad. ¿Cuánto se paga? Pues evidentemente tenemos el marco general en donde está el cálculo de las competencias transferidas con ejecución, las competencias pendientes, algunas que pudieran tener importancia en el cálculo porque luego se descuenta el pago del cupo porque esa competencia va a ser ejecutada en el País Vasco. Por supuesto, nominalmente, jurídicamente, la competencia está transferida, pero hay material humano y físico que deviene del periodo en el que esa competencia de manera subsidiaria la ha ido ejerciendo el Estado y por tanto sería una duplicidad intolerable si todo ese material se quedara en un limbo o no se transfiriera al ámbito vasco. Que es, a fin de cuentas, cuando se habla de transferir una competencia, no se habla de transferir jurídicamente la transferencia, sino estos medios materiales en donde el Estado se desprenda, porque hasta ese momento ha habido la obligación jurídica de pagar el 624 para el sostenimiento de esos elementos y luego hay otras competencias que no se van a transferir en principio nunca, salvo que se establezca algo a través del 150.2 o se establezca un cambio legal, como pudiera ser asuntos exteriores, embajadas de España, la monarquía, el jefe del Estado, las Fuerzas Armadas. Cierto es que se pudiera establecer que ese 624 pudiera establecerse a través de un regimiento propio, de una unidad propia, con mando vasco, que pudiera confederarse en el ámbito del ejército español, lo cual seguramente daría más impulso a la capacitación de reclutamiento en tierra vasca, con cierto arraigo, recuperar ciertas señas de identidad de antes del periodo del siglo XIX, donde había aportaciones desde marcos de propia realidad. Pero bueno, eso sería ciertamente largo. El 624 es un índice de imputación bastante importante a la hora de establecer este tipo de situaciones porque, por ejemplo, en las líneas de alta velocidad, de las existentes o de las programadas, el 6,24% de cada 100 euros, o sea, 6,24 euros de cada 100 invertidos, es de vascos.
con independencia de dónde se ejerza ese gasto. Luego tenemos las cargas generales del Estado, que tienen que ver con deuda, déficit, pero también con el Fondo Interterritorial de Solidaridad, en donde los vascos ponen el 6,24% con independencia del importe que ponga el Estado en presupuestos generales. Si pone 100, el 6,24. Si pusiera 1.000, sería el 6,24 sobre 1.000. Con lo cual, estaríamos hablando de que se habría puesto 10 veces más por el País Vasco, pero también por parte del Estado. ¿El concierto económico beneficia económicamente al País Vasco frente a otras comunidades? ¿En qué sentido? El concierto no beneficia económicamente al País Vasco. Es una herramienta que los seres humanos que estén al frente de las instituciones del País Vasco pueden utilizar para el bien o para el mal. Recordemos que Botswana es un ejemplo del bien, pero otros países que han recibido el beneficio de minerales o de hidrocarburos han podido tener el llamado mal holandés a la hora de mal gestionar. Cierto es que Noruega bien, pero otros países, ya sea Venezuela o algún otro, ha tenido dificultades a la hora de gestionar esta situación. Incluso Australia las ha tenido alguna vez con algún elemento mineral a la hora de no tener problemas económicos graves. Y de diferencia en un país que quiera ser más o menos integrado en una riqueza que pudiera ser equilibrada, pero también con fuentes de ingresos diversificadas. Si Australia lo ha podido tener, este tipo de problemas, pues evidentemente otros también lo van a tener. Por tanto, es necesario un equilibrio para que esa herramienta, que en este caso solamente tiene el País Vasco y Navarra, como es el concierto, beneficie económicamente al territorio, se necesita una institucionalidad fuerte, diversa, equilibrada, con gente que tenga poder diferente. Por ejemplo, si la ciudadanía, en su libre voluntad, no da mayoría absoluta a nadie, se requiere un pacto doble entre instituciones de diferente cariz, como pueda ser la municipal, con un importante marco competencial en el ámbito del País Vasco, el ámbito foral, territorial, con un importante grado de territorialidad a la hora de la competencia correspondiente, y el gobierno vasco también con su importante marco competencial. Esa integración de competencias concurrentes que puedan estar divididas a su vez en el ámbito vasco, territorial y municipal, y que solamente en una conjunción de las tres funciona perfectamente, si está bien engrasada, entonces funciona bien. Y el tema de la negociación entre partidos. Si hay instituciones con necesidades de acuerdos entre diferentes partidos, se ha visto recientemente. Sí, hay acuerdos, Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco, bien, pero luego hay algún acuerdo en alguna institución con el Partido Popular, en alguna otra con Euskal Herria Bildu, y últimamente, para presupuestos en Guipúzcoa y en Álava, pues tenemos acuerdos con el Carrequín Podemos. Con lo cual, esa situación hace que la integración en la gobernabilidad y en la suma de mayorías y minorías haga que participen partidos que necesitan transparencia a la hora de la negociación, de conocer los datos a la hora de poder pactar. Por tanto, esa situación de vinculación de una cosa con otra, pues hace que el control efectivo sea bastante más amplio. Además del pequeño detalle de que el ingreso sobre el territorio y el gasto, más o menos inmediato, haga que si hubiera algún tipo de problemática, sería visualmente inmediato. Y por tanto, la gente sabría inmediatamente dónde está el problema, porque la falta sería inmediata a la hora de donde no hay un nuevo colegio, donde no hay un nuevo hospital, donde no hay un nuevo ambulatorio, donde no hay una ayuda social. Y por tanto, esto es importante a la hora de visualizarlo. ¿Otras comunidades tienen otras cosas? Sí. El beneficio del REF y el RIC para Canarias. Baleares tiene un sistema diferencial. En el Estatuto de La Rioja hay un artículo que habla del efecto frontera. Otras comunidades tienen algo que pueda acogerse. Cierto es que hay, en buena medida, dos sistemas. El foral
y el de régimen común, que se negoció por última vez en 2009, 2014 no, 2019 no, 2024 no, y en la Pareto eficiencia tendría un freno bastante importante. ¿Es compatible el concierto económico con el principio de solidaridad entre territorios del Estado? Sí. Compatible, sí, claro, porque el Fondo de Interterritorial de Solidaridad establece que el País Vasco aporte el 6,24 y es en los presupuestos generales del Estado el que establece la cuantía, con lo cual esa solidaridad existe. Otra cosa es que sean sistemas diferenciales y uno vaya por un lado y otro por el otro. Mm, y ciertamente eso hace que algunos tal vez lo vean como un elemento exógeno, pero claro, es que es un sistema hacendístico diferente. Y en España hay 5 agencias tributarias, 5: la de Vizcaya, la de Guipúzcoa, la de Navarra y la de España. ¿Qué ventajas y desventajas tiene este sistema tanto para el País Vasco como para el resto de España? Ventajas evidentes, cuando uno ingresa y puede disponer de lo que gasta, evidentemente es responsable. Desventajas, pues que es un sistema de riesgo unilateral, en donde ya no tienes ninguna red del Estado y la única red que puedes utilizar es si te van bien las cosas y lo haces bien, puedes apelar a mercados internacionales con todo lo que puede suponer en esta circunstancia. Por tanto, ahí en el País Vasco pues tiene ventajas y desventajas, sobre todo, por ejemplo, con el hecho de que la plantilla impositiva de ser la misma, igual ha quedado obsoleta y pudiera cambiarse, pues dentro del sistema actual habría que negociar con el Estado el hecho de la posibilidad de poder cambiar completamente la plantilla impositiva. El hecho de que la fiscalidad, el marco global equivalente en presión fiscal, hace que pues no se pueda establecer nada ni por arriba ni por abajo, cosa que igual pudiera algún marco de institucionalidad vasco con sus políticos hacer algo diferente. Mm, Desventajas y ventajas para el resto de España. La ventaja más evidente es que una estabilidad del País Vasco en su realidad existente junto con España, y esa estabilidad, sin tener mayor o menor disgusto, pues hace que esa relación pueda ser estable. Desestabilizar esa relación seguramente sería un problema, sobre todo para los propios españoles. En el sistema de régimen común, evidentemente, eh, hay esa vicisitud de no saber entenderlo. Hay mucha gente que no lo sabe entender. Sí, Juan Ramón Rayo sí, tiene un vídeo explicándolo, pero la mayor parte de la gente no. Y cuando hablan del sistema de régimen común, en buena medida acaban hablando del sistema foral y del concierto económico, que no tiene que ver, porque son dos sistemas diferenciales, muy diferenciales, el común y el foral. Mm, ¿Existe algún tipo de control o supervisión estatal sobre el sistema de concierto económico? Pues no, por su propia naturaleza paccionada, no lo puede tener, porque es un sistema de comisión mixta de concierto y la de cupo, en donde la decisión debe de tomarse por unanimidad. Por tanto, ahí nos encontramos con esta vicisitud en donde ni yo sobre ti, ni tú sobre mí, no impedir, no imponer, en donde los controles son acordados. Cierto es que hubo una situación jurídica complicada desde finales de los 90 y comienzos del siglo XXI y tiene en ese ámbito, lista de reproducción en este canal, hay ese tema de problemas jurídicos que existió en el pasado, hasta la situación de 2008, la sentencia europea, y luego el tema de la sentencia Azores de 2010, que ya cerró ese asunto a nivel europeo. Y además, podría añadirse un pequeño detalle. El sistema de concierto podría ser la respuesta financiera para la Comisión Europea. Mm, Pero bueno, eso sería también ir un poquito más lejos. Pero sí, no puede haber ningún sistema de supervisión con esa idea de paccionamiento, de acuerdo, en donde las cosas pueden enquistarse, puede haber problemas, pero hasta que no se llega a un acuerdo, pues no se actualiza.
como sucedió con el tema del propio concierto, que en 2002, el 1 de enero de 2002, culminaba el pacto anterior y se prorrogó, cierto es, unilateralmente, pero se prorrogó hasta que no se llegó a un acuerdo el sistema anterior y ahora el sistema de concierto es indefinido. Cierto es que se acuerda el tema del cupo y cuando se llega a un acuerdo se actualiza y hasta entonces sigue manteniéndose lo que existe hasta ese momento. Y el sistema de aportación y convenio es lo mismo, solo que en vez de País Vasco, Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, pones Navarra y ya está. Como se acordó en 1990, la actualización, que era básicamente lo que se acordó 10 años antes con Pedro Luis Uriarte y Jaime García Lloveros. ¿Cree que el concierto económico debería mantenerse tal y como está, reformarse o extenderse a otras comunidades autónomas? Extenderse a otras comunidades autónomas técnicamente es posible, porque entre 1937 y 1980 Vizcaya y Guipúzcoa vieron sustraído su sistema de concierto. Con lo cual, técnicamente, sí es posible la extensión. Otra cosa es políticamente. Y tiene bastante que ver con lo anterior. Con tal y como está, pues se puede mejorar. Se hacen algunas propuestas en esa lista de reproducción de cosas que se pudieran mejorarse, reformarse, extenderse a otras comunidades. En el año 2000 hubo una consulta por parte de una revista de cariz económico a los consejeros de comunidades autónomas, a los 17. No sabemos lo que hizo el consejero Navarro. La consejera vasca declinó participar. ¿Qué es lo que hace en el sistema del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ligado a la LOFCA, cuando está en todas las comunidades? En el ámbito vasco se abstiene de todas aquellas cosas que tengan que ver con el sistema común de financiación de las comunidades autónomas, por lógica. Y de los 15 de régimen común, todos, absolutamente todos, dijeron que no querían un sistema de concierto. Ninguno. Incluyendo un muchacho llamado Arturo Mas y Gavarro, que luego sería consejero en CAP y presidente de la Generalitat bastante tiempo después. Incluso él dijo que no quería un sistema de concierto para Cataluña. Otra cosa es que lo pidieran. Si una comunidad pide un sistema de concierto, lo mismo que lo pidió en 1976 el señor Revilla en el Manifiesto de los 100 para la provincia entonces de Santander, el problema sería político, en donde el Estado tendría que asumir esa disposición e incorporarlo al ordenamiento jurídico cambiando la Constitución y las leyes. Eso sería el problema político a la hora de integrar esa voluntad del territorio de tener un sistema análogo al concierto, llamémosle pacto fiscal o lo que se quisiera. Se ha visto respecto a la problemática en donde ya a estas alturas, porque en teoría tenía que haberse entrado en vigor el 1 de enero de este año 2026, el tema del IRPF 100% recaudado en Cataluña. Evidentemente, las cosas son como son. Y por tanto, el hecho jurídico-político está detrás del problema de la no asunción de un esquema parecido para el tema de Cataluña. Y como ha sido objeto de polémica, pues evidentemente nadie va a querer, aunque lo pudieran internamente estar deseando, más allá de una votación del BNG, de Junta Aragonesista o de Compromís en sus dispositivos legislativos autonómicos. No hay una pulsión acerca de extender el sistema de concierto a otras comunidades autónomas, toda vez que lo que tendrían que tener es una actualización del sistema común que no se ha hecho en 2025 y probablemente no se vaya a hacer nunca. Lo cual ciertamente es alucinante porque el 94% de la población depende del sistema común de financiación de las comunidades autónomas. Pero la mayor parte de la gente prefiere hablar del sistema de concierto, hablando de lo privilegio y todas estas cosas que a veces se mencionan en tertulias y en cosas aquí en redes sociales. Por eso me parecía también interesante coger estas 10 preguntas y tratar de responderlas en lo que no haya sido tal vez comentado en ese programa con Borja Montaño y recomendar ir a los otros programas, como por ejemplo a la lista de reproducción sobre el sistema de concierto que tenemos en este canal.
Cierto es que hay alguna entidad que puede ampliarlo, Haz Concordia, por ejemplo. ¿Hay algún libro? Sí, hay algún libro por ahí que pudiera establecerse. Podéis preguntar en la caja de comentarios. Y ahí está ciertamente este pequeño repaso, eh, de casi una hora, sobre el sistema de conciertos, su origen histórico, que es muy importante, es el suelo de todo, y luego el tema técnico, que bueno, no he querido extenderme demasiado, pero también tiene su intríngulis en la relación de los territorios forales con los del ámbito común en el Estado español. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco agur bat, Betty Gelpian.